Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en Agroprecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a una nueva entrega de Agroprecisión. Hoy seguimos con la segunda parte del episodio El papel de la ciencia en la gestión de incendios forestales, con nuestro invitado, el doctor Víctor Rescos. Como recordaréis, Víctor es doctor por la Universidad de Wyoming, profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lérida y coordina, además, la unidad mixta de investigación en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y Agrotecnio. Podéis escuchar la primera parte de este episodio en corteva.es/podcast. Hoy vamos a seguir charlando con él sobre incendios forestales, esta vez sobre las actuaciones de extinción y sobre todo la importancia de la gestión del bosque basada en ciencia. Seguimos. Sobre todo nos has hablado de nuevas tecnologías aplicadas o como herramienta de apoyo para la prevención. No sé si en extinción, propiamente dicho, se están utilizando. ¿Hay alguna aplicación ya desarrollada o si conoces alguna que se esté investigando? Sí, en extinción se utilizan el uso de los simuladores, por ejemplo, para predecir o ayudar a la predicción de por dónde va a ir el incendio. También se utilizan cámaras térmicas, por ejemplo, con drones o desde helicópteros para seguir mejor la evolución del incendio. Se está planteando el uso de drones para la detección temprana de frentes, ¿no?, en sustitución de los vigías tradicionales. Todas estas son las líneas en las que se está trabajando en la actualidad desde el punto de vista de la extinción. Pero volvemos a lo de siempre. Podemos tener la mejor tecnología del mundo, que si no gestionamos nuestros montes, pues esa tecnología no va a servir para nada. Las nuevas tecnologías pueden ser un apoyo importante en ocasiones, en otras ocasiones, como lo de los drones para detectar las llamas pronto, no sirve para mucho, son ganancias marginales las que tenemos. Y tenemos que volver a la base, que es la gestión del bosque. Y de estas tecnologías, Víctor, si tuvieras que destacar una por su eficiencia, por lo que ha ayudado a toda esta correcta gestión de bosque, ¿cuál sería? Bueno, por ejemplo, los simuladores son una buena herramienta para dotar de más profesionalidad, si cabe todavía, a la gestión de la prevención. O, por ejemplo, nosotros también, nuestro grupo, hemos utilizado las nuevas tecnologías para desarrollar los primeros mapas de humedad de combustible muerto, porque hasta ahora utilizábamos un modelo canadiense que para Canadá va muy bien, pero nunca había hecho nadie había desarrollado una estrategia, una herramienta para modelizar la humedad del combustible muerto, que es la hojarasca, las ramillas, y a fin de cuentas esto es vital, porque es por donde quema el incendio. El incendio primero propaga por la hojarasca, por la materia muerta, ya que es lo que está más seco, ¿no? Luego ya quema la materia viva. Pero no teníamos ningún tipo de herramienta para predecir esto, sino que nos utilizábamos en una serie de modelos empíricos desarrollados para otras partes del mundo. Entonces, bueno, yo creo que es también un desarrollo tecnológico importante y que en la actualidad, de hecho, estamos hablando con diferentes cuerpos de extinción forestal y lo están implementando ya, ¿no? O sea que también es un buen ejemplo de colaboración entre universidad y luego las empresas, en este caso los cuerpos de extinción, que lo van a utilizar. Y creo que es importante, ¿no?, que estos avances tecnológicos vayan de la mano de estos dos grupos. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. También en lo que nosotros trabajamos en agricultura de precisión, desde luego, es también nuestra conclusión. Otro tema fundamental, pasando ya una vez que se ha producido y extinguido el incendio, es qué hacer después. Ya hemos hablado de que repoblar es una buena herramienta, pero no hay por qué hacerla siempre. Pero volviendo a insistir un poco en este tema, si finalmente repoblamos, ¿qué especies tenemos que utilizar? ¿Las especies autóctonas? ¿Debemos plantearnos otras? Si se decide repoblar, la elección de especies es un tema de vital importancia para el éxito de la población.
Y es un tema también que es bastante difícil, hay bastante polémica en la actualidad, en el sentido de que, claro, restaurar, la propia palabra indica volver a un pasado, ¿no? Volver a tener las cosas como estaban antes. Pero es que ese pasado ya no existe, porque estamos en medio de un cambio climático. Entonces, si plantamos especies hoy, esperamos que esas especies dentro de 100 años sigan estando ahí. Los árboles tienen una vida más longeva que la nuestra. Y eso significa un reto. Y creo que todavía no estamos preparados para ese reto, en el sentido de que muchas veces las especies que se eligen son especies del pasado, las especies que crecían ahí en el pasado, pero los modelos nos indican, por ejemplo, después del incendio de Guadalajara, que en muchas zonas se están volviendo los robles, el incendio de Guadalajara del 2005, en el que también fue un incendio fatídico, creo que fallecieron 11 personas, en muchas ocasiones están creciendo los robles, por ejemplo, pero es que esos robles a final de siglo ya no van a poder crecer allí, es lo que nos indican los modelos, ¿no? Entonces, claro, y también está este debate de las especies autóctonas, que hay personas que defienden las especies autóctonas a ultranza. A mí también me gustan mucho las especies autóctonas, pero ¿qué es una especie autóctona en un sitio donde el clima está cambiando? Claro, ya una especie autóctona ya no tiene por qué ser la mejor adaptada a ese sitio. Por tanto, no va a quedar otra opción que plantearnos la introducción de especies alóctonas, ¿no? A fin de cuentas, la persona que tiene que decidir la repoblación es el propietario del terreno, evidentemente. La mayor parte de nuestros bosques son privados y el derecho a la propiedad privada es un derecho inalienable, ¿no? Hay que respetarlo y son los propietarios forestales quienes tienen que decidir. Desde el punto de vista científico, lo que nosotros podemos indicar, lo que podemos aconsejar, mi visión en particular es que tenemos que plantar plantas que puedan crecer hoy y que puedan crecer dentro de 100 años. Es decir, que no tenemos que obsesionarnos con la vegetación que existía ahí antes del incendio, sino que tenemos que preparar los bosques para el clima del futuro y también para los incendios del futuro. Porque si hoy hemos tenido un mega incendio en ese sitio, quiere decir que seguramente algo ha pasado para que hayamos tenido ese mega incendio. Entonces lo que no podemos es repetir los errores del pasado, sino que tenemos que ir más allá a través de la ciencia, de la ingeniería y de la geografía y de las humanidades y de la sociología, porque también tiene mucho que decir, a través de esta unión entre las diferentes disciplinas, pues decidir cuáles van a ser las especies que van a sobrevivir al clima del futuro y que mejor van a abastecer a ese territorio de esas necesidades que pueda tener del bosque, sea su uso recreativo, la búsqueda de setas, la madera, protección contra la erosión, etcétera. Es decir, a lo mejor abandonar un poco esa perspectiva romántica, ¿no? Que me está dando la impresión de que muchas veces esta gestión, las decisiones se toman de una forma más romántica que científica, ¿no? Y pues pensar en ciencia y pensar en ese panorama que nos deja un poco la situación climática actual. Porque hablas tú en alguno de tus artículos de la era de los incendios que no se pueden apagar, que ya ha llegado, y que estamos a punto de entrar en la era del colapso. ¿La culpa de todo la tiene el cambio climático, Víctor? Bueno, el cambio climático es un catalizador de estos grandes incendios porque es un acelerador. Lo que hace el cambio climático es que aumenta, hace que la estación de incendios sea cada vez más larga, la alarga, que cada vez tengamos incendios antes, como hemos visto este año en Castellón, pero también que la temporada de incendios acabe más tarde, que tengamos grandes incendios incluso en el otoño. El cambio climático lo que hace es que la humedad sea cada vez menor, la humedad de combustible. Nosotros en los mapas de humedad que antes comentábamos, por ejemplo, hemos cuantificado como el verano pasado, durante el 50% del verano pasado, en zonas del centro peninsular, la humedad de combustible estuvo en niveles récord, por abajo, es decir, estaban más secos de lo que nunca había habido registros, ¿no? Esto es lo que medimos el año pasado. Entonces, el cambio climático lo que está haciendo es aumentar la intensidad de estos incendios, de estos mega incendios, porque como el combustible está cada vez más seco, el incendio no pierde tiempo secando el combustible, sino que directamente utiliza su energía en secar, en quemar el incendio. El cambio climático también lo que es, o lo que debería ser, es una llamada de atención a la urgencia en la actuación sobre los incendios forestales, porque en la actualidad el cambio climático se está utilizando como un escudo tras el cual se parapetan ciertos dirigentes para justificar la inacción. No, es que es el cambio climático y no se puede hacer nada. Pero es que en el año 2019, 2020, se declaró la emergencia climática, nuestro Parlamento aprobó la emergencia climática y parece que no se ha hecho nada al respecto. Pero es que si estamos en una emergencia climática, lo que tenemos que hacer es actuar rápido y el cambio climático lo que debe hacer es imprimir aún más esta sensación de urgencia en la actuación, porque si no empezamos a tomar las medidas de prevención ya, cada vez va a ser más difícil. El cambio climático lo que va a hacer es que las medidas de prevención sean cada vez menos eficientes, es decir, que cada vez tengamos que tratar más territorio. Si en la actualidad tenemos que tratar 3 veces la superficie quemada,
a finales de siglo quizás tengamos que tratar 5 o 6. Por tanto, cuanto más tardemos en empezar a prevenir, en empezar a gestionar los bosques, más difícil va a ser poder atajar el problema de los incendios forestales. El cambio climático es real, es muy importante en los incendios forestales, pero no quiere decir que todo esté perdido, sino al revés. Quiere decir que tenemos que ponernos las pilas ya. Porque entiendo, te iba a preguntar que si son adecuadas las medidas que se están tomando para luchar contra el cambio climático. Entiendo que se podría hacer más, por lo que dice. Las medidas que se están tomando contra el cambio climático tienen un carácter cosmético, de maquillaje. No soportan el primer envite. Son medidas de esto que se llama ahora greenwashing, ¿no? Un lavado de cara verde. Ahora, no sé, yo cuando abro un cartón de leche, a mí me sorprende todas las etiquetas que llega a tener el envase. Digo, ¿pero dónde las van a poner si ya no caben más? Tiene ahí la etiqueta del punto de retorno, de reciclable, de no sé qué, de un montón de etiquetas, pero a fin de cuentas son medidas que sirven para poco. Las medidas de cambio climático que se están tomando, en primer lugar, lo que se busca es disminuir nuestra dependencia de combustibles fósiles, es decir, desarrollar nuevas tecnologías que vayan a emitir menos CO2. Y eso se intenta hacer, el instrumento que se ha desarrollado para conseguir este desarrollo de nuevas tecnologías es a través de un mercado de carbono, de estos famosos derechos de emisión de CO2. Y este es un sistema que tiene unos fallos muy graves, ¿no? Este sistema, cuando se empezó a la primera fase de su implementación, lo que hizo la Unión Europea fue regalar estos derechos de emisión a las empresas, mientras que las empresas repercutían sobre el cliente, sí que repercutían sobre el cliente el precio del CO2, que el precio del CO2 varía según el mercado y ha llegado a los 100 euros la tonelada el año pasado. Y claro, esto lo que fue el timo de la estampita, porque nosotros acabamos pagando por el CO2 de unos productos y las empresas no habían pagado por ese CO2 de los productos. Por tanto, hubo lo que en inglés se llama windfall profits, unos beneficios caídos del cielo, extraordinarios. Estamos hablando de entre 7.000 y 8.000 millones de euros a las empresas energéticas, por ejemplo, en Europa, como raíz de este sistema de mercadeo del carbono. Esta fue la primera fase. En la segunda fase pasó algo parecido. En la tercera fase de implementación del mercado de emisiones, ahora estamos en la cuarta, que ha empezado hace un par de años. En la tercera y cuarta fase de emisión sí que se ha empezado a cobrar, a la Unión Europea sí que ha empezado a cobrar por estos derechos de emisión, pero echa la ley, echa la trampa. Hay una serie de empresas que no tienen que pagar por el precio del CO2, mientras que sí repercuten en el cliente, en el consumidor, sí que repercuten en el precio del CO2, ¿no? Entonces, este precio por el CO2 que nosotros pagamos cuando estamos comprando el producto, básicamente lo que sirve es para que las grandes multinacionales tengan más beneficios y, claro, esto lo que hace es que, de facto, niega la posibilidad del desarrollo de nuevas tecnologías, porque no existe ningún estímulo para las empresas para cambiar. Si el derecho de emisión se lo regalas o tienen que pagar mucho menos de lo que luego van a cobrar, pues claro, es lógico, ¿no? Y de hecho los estudios que hacen sobre cuánto ha contribuido a disminuir las emisiones de CO2 estos sistemas este mercado de emisiones, hablamos de que en el mejor de los casos estarían contribuyendo a un 1,5% del total, ¿no? Es decir, están disminuyendo el 1,5% de emisiones con este sistema que se ha ideado. Claro, la Unión Europea quiere alcanzar el cero neto en el 2050. Pues si disminuimos a un 1,5% anual nuestras emisiones, no vamos a llegar al cero neto hasta el 2090. Entonces estamos hablando de una maniobra de greenwashing colosal, de una grandísima tomadura de pelo. Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. ¿Y qué medida desde tu punto de vista, una medida o qué camino crees que debería llevar la lucha contra el cambio climático? No sé si es abrir un melón muy grande para el tiempo que tenemos, pero si puedes por lo menos señalar algo que ves tú esencial o un enfoque esencial para abordar este problema a nivel global. Sí.
hay dos grandes beneficiarios, ¿no? de este sistema del mercado de carbono. Una son las compañías eléctricas, que ya hemos dicho antes, otros son muchas entidades ecologistas, porque luego se dedican a plantar árboles en nombre de las grandes multinacionales, ¿no? Entonces hay muchas campañas de plantar 1 billón de árboles y cosas así que aplauden entidades ecologistas. Entonces creo que tenemos que buscar una herramienta en la cual el dinero que se paga no vaya a agrandar las arcas de entidades privadas, como las multinacionales o las ecologistas, sino que luego revierta en el ciudadano. Es poco popular la noción de un impuesto sobre el carbono y seguramente que no sea la panacea, pero a través de este tipo de mecanismos por lo menos podemos conseguir que se revierta sobre la sociedad el dinero que nosotros pagamos por el CO2. Si vamos a pagar o sí, pues mejor que sea en forma de un impuesto, ya que así va a revertir sobre la sociedad, que no sea así. También, no tienen por qué ser todas las medidas punitivas. Muchas medidas también pueden ser que vayan por el lado de incentivar, de los incentivos fiscales, que se promueven incentivos fiscales para aquellas empresas, para aquellos negocios, aquellas actividades que vayan a contribuir a mitigar el cambio climático. El sector forestal, por ejemplo, lleva mucho tiempo reivindicando de que si el que contamina cobra, el que limpia paga. Y los propietarios forestales, por ejemplo, en ese sentido, están realizando una labor gratuita a la sociedad, absorbiendo el 30% de las emisiones de CO2. Entonces, a través de una serie de incentivos fiscales para promover esta gestión forestal, podemos por lo menos asegurar que no vamos a perder este stock de carbono terrestre, este almacén de carbono terrestre, estos sumideros terrestres de carbono, porque actualmente los bosques, como acabo de comentar, hacen que el 30% de las emisiones nos resulten gratuitas. Si perdemos los bosques, habría un 30% más de CO2 que se va a la atmósfera, por lo tanto se aceleraría el cambio climático. Y de hecho esta es una de las grandes preocupaciones que existen a día de hoy sobre cómo va a evolucionar el sumidero terrestre de carbono, ¿no? Este 30% de emisiones que nos sale gratis porque se lo comen los bosques, se lo comen los árboles. Entonces, a través de instrumentos que incentiven a la gestión forestal, podemos por lo menos asegurar que no vamos a perder este 30% de emisiones que nos está saliendo gratis. Y luego pues, desarrollar los instrumentos para las nuevas tecnologías que emitan menos carbono, bueno, pues tampoco es mi tema de investigación, ¿no? Lo que sí que sabemos es que se está invirtiendo mucho en energías que llaman renovables, como puede ser la solar o la eólica, que son unas tecnologías que sí que tienen bajas tecnologías, pero son unas tecnologías que degradan muchísimo los paisajes, degradan muchísimo los hábitats. Estamos inmersos en la sexta crisis de la gran biodiversidad, ¿no? Si miramos a escala geológica, ha habido 5 grandes momentos en la historia del planeta en el que se han perdido muchísimas especies y hay quien dice que a día de hoy estamos en la sexta y esto es por la fragmentación de hábitats, por la degradación de hábitats, porque se convierte el bosque en otra cosa para hacer pues, una carretera, una ciudad, lo que sea. Entonces, los parques eólicos, los campos eólicos, los parques eólicos y los parques solares lo que van a hacer es contribuir todavía más a esta degradación de hábitats. Son muy contaminantes, en contra de lo que se cree, son muy contaminantes porque tienen muchos residuos, se utilizan muchos metales pesados. Esos metales pesados, por ejemplo, el cobalto de las baterías viene de las minas de la República del Congo, de la República Democrática del Congo, donde son minas artesanas, donde van las mujeres, los niños y los hombres ahí abajo sin ningún tipo de medida de seguridad. Entonces nosotros pensamos que son medidas limpias, en tecnologías limpias, porque sí, aquí no ensucian, pero en el sur global, los países que se llaman del sur global, allí tienen un coste humano muy importante, ¿no? Por cómo se está realizando esa minería. Entonces, utilizar otras fuentes de energía, como por ejemplo la biomasa, es una forma también de controlar el problema de los incendios sin aumentar las emisiones. La tecnología nuclear a día de hoy está muy denostada, pero por otro lado es una tecnología que en una superficie muy pequeña es capaz de producir gran cantidades de energía de forma limpia, no contamina. Y el problema de los residuos que tienen las centrales nucleares creo que es menos importante que el problema de los residuos que tiene la energía solar, porque la radioactividad al cabo de un tiempo desaparece. Y recordemos que la radioactividad
decae muy rápidamente al principio. Luego sí que tardas mucho tiempo en que deje de ser radioactivo del todo, pero ya no es tan peligroso, ¿no? Al cabo de un tiempo. Sin embargo, los metales pesados, el arsénico que emiten los metales pesados, el cobalto, todo eso no decae con el tiempo. Entonces hay un problema de residuos con la energía solar, con la energía eólica, que no existe en este otro tipo de energías. Pues muchas gracias por tu respuesta, Víctor, muy extensa. Has abordado muchísimos ámbitos y desde luego te pedía una línea de actuación y gracias porque nos has dado muchas vías alternativas a lo que se está haciendo ahora. Volviendo a la gestión forestal, ya para terminar, ¿podrías resaltar algún país o organismo que esté haciendo una gestión forestal particularmente buena, con un enfoque basado en ciencia, como comentábamos antes? Bueno, desde el punto de vista de los incendios, el ejemplo que se suele poner es el del suroeste de Australia, la región mediterránea de Australia, cerca de Perth, porque allí llevan ya 50, 60 años con un programa de reintroducción de este fuego técnico, de estas quemas prescritas, y a día de hoy prácticamente todo lo que se quema es de forma controlada en quemas prescritas. Entonces es un ejemplo de cómo con un esfuerzo continuado durante muchas décadas, tratando una gran superficie, podemos atajar el problema de los incendios forestales. Cuando vimos que hay grandes incendios forestales en Australia, estos generalmente son en el sudeste, cerca de Sydney, cerca de Melbourne. Esta zona de la que estoy hablando, que se realizan quemas prescritas desde hace mucho tiempo, está en el sudoeste, en la otra punta de Australia, ¿no? Entonces este es uno de los ejemplos de casos de éxito de cómo podemos controlar los incendios forestales. Muchísimas gracias, Víctor, por tu entrevista. Ha sido interesantísimo y me gustaría, si pudieras resumirlo en 3 puntos o en 2, lo que nos has ido contando, los 3 puntos más importantes de lo que nos has dicho. Sí, bueno, gracias a vosotros. Ha sido un placer para mí estar aquí. Con respecto de las 3 conclusiones, la primera, quizás la más importante, es que el problema de los incendios forestales es un problema complejo, no hay una única solución fácil y tenemos que echar mano de lo que nos dice la ciencia, pero sin caer en un cientificismo exacerbado que podría tener repercusiones negativas, ¿no? Entonces tenemos que escuchar lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice la ingeniería, pero también lo que nos dice las ciencias sociales, ¿no? Para poder satisfacer todas las necesidades de nuestros bosques. En segundo lugar, que de la misma manera que hemos dicho que los incendios forestales son un catalizador, de la misma manera que hemos dicho que el cambio climático es un catalizador de los grandes incendios forestales, también debería ser un catalizador de la acción urgente para abordar este problema. Y en tercer lugar, que es hora de ponernos a la obra, que ya hemos declarado la emergencia climática, ya hemos hecho el paripé en no sé cuántas reuniones internacionales, es hora de actuar, De hecho, el mejor momento hubiera sido hace 20 años, pero ya no lo podemos posponer más. Y todavía estamos a tiempo. Y todavía estamos a tiempo, evidentemente. Estupendo, Víctor. Pues muchas gracias de nuevo y muchas gracias a nuestros oyentes. Os recuerdo que podéis escuchar este episodio y todos los anteriores en corteva.es/podcast y os esperamos en el siguiente capítulo de Agroprecisión. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify, YouTube, Amazon Music y SoundCloud. También puedes seguirnos en nuestras redes @catedracorteva y @cortevaes.